Buenas tardes a todos y bienvenidos a Cinefilo de Alma. Yo soy Tony López. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema que he mencionado antes de una forma bastante provisoria, muy superficial, pero que me gustaría ahondar un poquito en eso hoy, que es una tendencia que se está dando mucho en el cine últimamente, principalmente en el cine de superhéroes, pero no expresamente de ese género, que es el factor nostalgia. ¿Qué es el factor nostalgia? Bueno, para sonar medio académico, es tomar un elemento que aparece en una peli vieja o un clásico, una cinta que sea muy apreciada por la gente, no tiene por qué ser una persona, puede ser un objeto, y ahora voy a citar por qué. Tomar ese elemento viejo y colocarlo en una peli actual. ¿Por qué digo que no tiene por qué ser un personaje? Porque puede ser un objeto, como he dicho. Por ejemplo, en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, en esa escena inicial en la que Indiana Jones está teniendo esa persecución con los rusos, uno de los coches golpea una de las cajas, la rompe y podemos ver por 5 segundos, tal vez ni eso, que dentro de la caja está el Arca de la Alianza, que es el objeto que Indiana Jones busca en Raiders of the Lost Ark. Es un factor nostalgia, no es un personaje y dura 5 segundos en pantalla. Y ahí queda. El problema con el factor nostalgia es que su definición más cruda, por así decirlo, es que es una estrategia de marketing. Es una estrategia de marketing. Su propósito es juntar dos audiencias generacionalmente diferentes, viejos y jóvenes, unirlos para que vayan a ver una misma peli. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Ganar dinero, como todas las películas. Porque hacer una película cuesta dinero, hay que recuperar esa inversión y hay que generar ganancias. Entonces, el problema que tengo yo con el factor nostalgia es que se puede hacer muy bien como se puede hacer muy mal. Y voy a citar casos de ambas situaciones y qué criterio voy a usar yo para juzgar esto, ¿no? Si está bien hecho, si está mal, la necesidad y la importancia de ese elemento en la película. La película puede ser buena, pero el factor nostalgia puede que no esté bien incluido, por así decirlo. Y voy a incluir dos pequeños casos donde hay películas que apelan al factor nostalgia y en un elemento sale bien, en otro elemento no sale bien. Ahora voy a eso. Estos dos casos son Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, donde hay un factor nostalgia que está bien usado y otro factor nostalgia que no está bien usado. El factor nostalgia que está bien usado es el regreso de Karen Allen como Marion Ravenwood. ¿Por qué? Porque su importancia en la trama es grandísimo, ¿no? Se reencuentra con su gran amor y forma parte de la aventura y todo lo que sabemos con el personaje de Shia LaBeouf, pero tiene una importancia bastante fuerte y apela al factor nostalgia, evidentemente, por toda la relación con Indy. El elemento que no tiene ni cabida en esa película, como ya he dicho, es la aparición del Arca de la Alianza. Solo faltaba que Lucasfilms incluyera esa imagen en los trailers y nos hiciera creer que el Arca tenía una presencia importante en la película, que hubiera sido un golpe bajísimo. Pero es un factor nostalgia que no funciona, porque la ves un segundo y es el Arca de la Alianza, y después te olvidas de eso. Me parece que no es algo totalmente innecesario. Es un factor nostalgia que no funciona bien. Otro caso se da en Blade Runner 2048, creo que se llama la peli, y el factor nostalgia que funciona es la aparición de Harrison Ford como Rick Deckard, porque su importancia en la película es capital, y el factor nostalgia en esa peli que no funciona es la aparición de Sean Young como Rachel, que vamos a decirlo, es un modelo de cuerpo que le pusieron la cabeza de Sean Young de 1982. Y no funciona para nada. ¿Por qué? Porque su importancia en la película no tiene ninguna relevancia. Es una aparición para decir, mira, ahí está Sean Young. Nada más. Y me parece que agregar factor nostalgia por agregarlo me parece malísimo. Un desperdicio, vamos a decir, es un desperdicio. Entonces, esos dos casos tienen factores de nostalgia que funcionan y otros que no. ¿Qué factor nostalgia funciona? Bueno, voy a poner dos casos, evidentemente, muy actuales, porque el factor nostalgia no tiene muchos casos. Eso es algo bastante reciente, vamos a decirlo.
El primer caso, evidentemente, yo creo que es el que estamos pensando todos ahora mismo, es Spider-Man No Way Home. ¿Es un buen factor nostalgia? Es un factor nostalgia impresionante, tremendo. Esa peli rompió la taquilla por el factor nostalgia. Andrew Garfield, Tobey Maguire, Alfred Molina, William Dafoe, Jamie Foxx, bueno, no es tan viejo, ¿no? Tan factor nostalgia la aparición de Jamie Foxx, pero ahí está. Y, y funciona. ¿Cuál es mi problema con Spider-Man No Way Home? Bueno, básicamente el problema que tengo con No Way Home es que la película entera es un tributo al factor nostalgia. Si no está el factor nostalgia, no hay una película. El guión no es un buen guión, vamos a decirlo. La peli te genera un hype tremendo, vas a ver la peli y te enloquece y te rompe la cabeza y estás todo el tiempo gritando cada 5 segundos cuando aparece un personaje viejo que ya conoces. Pero si después de un segundo o tercer visionado le empiezas a ver las fallas a Spider-Man No Way Home, que básicamente que si esa peli no tiene el factor nostalgia, no hay película. Lo que me molesta de Spider-Man No Way Home es que depende tanto del factor nostalgia que se convierte en una peli bastante vacía si le sacas ese elemento. O sea, no es un elemento que agregas un desfile de todos esos elementos hasta que la película se convierte más en un tributo. Tal vez era la intención de Kevin Feige, no lo sé. Pero a mí, sinceramente, después que se me ha pasado el hype por la peli, la verdad que digo, bueno, me parece que la peli ha hecho aguas por muchos lados, ¿no? Me encanta el trabajo de Tom Holland, me encanta el trabajo de Andrew Garfield, no me gusta mucho Tobey Maguire, tal vez sea una de las pocas personas en el mundo que no lo consideran el mejor Spider-Man, me encanta el trabajo de Alfred Molina, William Dafoe, sobran las palabras, pero no es una peli que a mí me llene. Digo, yo hace un año y algo, tal vez, que no he vuelto a ver Spider-Man No Way Home, y la he visto 3 veces, en el cine, luego la he visto en Max, y luego he visto la versión extendida, que si quieren ver la versión extendida les voy a dar una pequeña decepción, no agrega nada. Lo que agrega esa peli es puro relleno, insulso y sin ninguna trascendencia. La verdad que me pareció más aburrida la versión extendida que la versión de cine. Otro caso donde se ha usado bien el factor nostalgia, Deadpool and Wolverine, que se está hablando muchísimo del factor nostalgia y de las apariciones en esta peli. El factor nostalgia aquí, evidentemente, el factor nostalgia potente es Hugh Jackman como Wolverine, evidentemente. Pero, digo, ¿está bien usado el factor nostalgia? Está bien usado. Tiene personajes de los que se puede prescindir totalmente. Y es ese factor nostalgia que yo creo que hace un poco aguas a veces en algunos momentos. Porque no son personajes que realmente sean importantes, que sean ellos. Se pueden cambiar por otros personajes o por un personaje que no sepas quién es y la peli no te cambia. Evidentemente que la presencia de Hugh Jackman sí hace una diferencia potente y es el factor nostalgia. Creo que es el factor nostalgia mejor usado de los últimos años, incluyendo No Way Home. Porque me gusta más Deadpool and Wolverine que No Way Home. ¿Por qué? Porque el guión de Deadpool and Wolverine no depende tanto del factor nostalgia. Depende bastante, pero no a la forma obsesiva en la que los villanos son factor nostalgia, los héroes son factor nostalgia. Aquí no, evidentemente que no. Aquí hay un factor nostalgia potente, pero no tan abusivo como en el caso de Spider-Man No Way Home. ¿Qué sucede cuando eso no sale bien? Y acá es donde yo creo que todos tenemos alguna película que hemos visto con la expectativa de que sea una gran película porque aparece tal personaje, porque me recuerda a mi infancia, porque me recuerda a mi adolescencia, y resulta ser malísima. La película y el factor nostalgia que no sirve para nada. Bueno, aquí tengo otros 2 casos. Puede que sean un poco polémicos, espero que no, porque yo creo que tenemos un consenso bastante parecido en ese respecto. Vamos a ir por el más chico, porque hay otro que es un poco más complejo. Jurassic World. ¿Qué tiene Jurassic World? Bueno, lo que tiene Jurassic World es que empieza con un factor nostalgia bastante suave, con la primera peli, no estoy hablando de toda la trilogía. El factor nostalgia de Jurassic World empieza con
algún guiño en la partitura de John Williams, los coches de la primera peli, empieza por ahí el factor nostalgia. Y te hace una caricia al alma, pero no es algo abusivo. Digo, puedes prescindir de eso, pero se siente como que está bien en su lugar. Porque es un factor nostalgia que me parece que no es una persona, como he dicho antes, pero que evidentemente que tiene su lugar y que está bien usado. Entonces me parece que es un factor nostalgia que no hace ruido. El problema empieza ya con Fallen Kingdom, en el que se promociona el personaje de Ian Malcolm, de Jeff Goldblum, en el tráiler, y tú dices, bueno, van a aparecer los primeros, va a aparecer uno de los tres principales de la trilogía original. Y resulta ser un personaje que está haciendo un monólogo en la película, no te afecta en nada, puedes cancelar su escena, borrarla o puedes cambiarlo por otro personaje, no te va a cambiar en nada. Fue un merchandising que vendieron y que no gustó, porque yo sinceramente me sentí bastante estafado cuando fui a ver esta película, porque la película no es buena y el personaje de Ian Malcolm está completamente desperdiciado. El problema es que yo creo que quisieron arreglar eso en Jurassic World Dominion y salió peor. ¿Por qué? Porque el guión es malo, la historia es mala, los personajes, más que conectarnos más con ellos, empezamos a desconectarnos de ellos porque le están quitando su esencia a patadas, ¿no? Principalmente me parece el personaje de Bryce Dallas Howard, que empieza como una ejecutiva muy correcta y termina siendo un activista. Y me parece que no va por ahí la onda de ese personaje. Pero agregar a Ian Malcolm, a Alan Grant y a... me olvidé el nombre del personaje de Laura Dern, la doctora Sadler, no me acuerdo el nombre, Ellie Sadler. No tiene ninguna relevancia esos personajes. Los agregan, pero se siente muy forzado. Se siente demasiado forzado, son historias separadas que después las unen, pero no tiene cohesión. Me parece que la película... se le ven las costuras por todos lados. Lamentablemente es así. Me parece que se hizo más la peli con el motivo de cerrar la trilogía, de hacer un merchandising, de venderle a la gente, sobre todo a las generaciones más viejas, ¿no? Lo que hemos visto en las pelis antes, de lo que hemos visto en el cine y eso, pero no me cierra Dominion. Yo creo que es una película que no es buena. La vi una vez y no tengo intereses en verla de vuelta, porque me aburrió muchísimo. Y el factor nostalgia está totalmente forzado, que es una de las peores cosas que se puede hacer con un factor nostalgia. Entonces, es una trilogía que empieza por más, baja de calidad, de golpe, y una tercera parte que es realmente desastrosa. Y eso me lleva al segundo ejemplo de cuando un factor nostalgia se hace mal, que es Star Wars. Nos encanta la trilogía original. Le hemos tomado cariño a la trilogía precuela, la amenaza fantasma y el ataque de los clones me parecen espantosas, pero Revenge of the Sith me parece una película la mejor de las 6. Y creo que todos teníamos esa sensación como de renovación cuando se anunció The Force Awakens y vimos que tomaba el estilo retro de las pelis de George Lucas y que aparecía Han Solo con Chewbacca. Y bueno, el hype fue descomunal. Yo fui con un hype tremendo a ver la peli. Me gustó mucho porque no aburre como puede aburrir, por ejemplo, The Phantom Menace, ¿no? El episodio 1, no aburre. Es una copia descarada de episodio 4, A New Hope, porque todos sabemos por qué. Es buscar a un robot que tiene unos planos para buscar algo que acabe con el imperio, o en este caso con la primera orden. Básicamente es eso. Entonces no tiene ningún tipo de creatividad. En eso me decepcionó bastante. ¿Cuál es el problema acá? El factor nostalgia está por todos lados. Digo, Star Wars tiene referentes culturales
por todos lados. Tenemos el casco de Darth Vader, que está bien agregado ahí, está bien puesto, pero no es ninguna maravilla. No cierra mucho en lo que es la cronología, porque evidentemente todos sabemos, Darth Vader se redimió, volvió a convertirse en Anakin Skywalker, y bueno, no tiene ningún sentido real que esté el casco ahí. Pero bueno, las quejas a Bob Iger o a Kathleen Kennedy o a quien sea. Carrie Fisher no tiene nada que hacer en esa película. Todo bien con nuestra princesa intergaláctica, pero no tiene nada que hacer. ¿Qué importancia tiene ella ahí? Su relación con Han Solo, que Han Solo es el verdadero factor nostalgia ahí, que realmente uno dice, voy a ver esta peli. ¿Es importante su presencia en la película? Sí, es importante, pero ¿por qué es importante? Y por qué es un factor nostalgia que funciona a medias, porque no funciona totalmente. ¿Por qué? Porque la función del personaje de Han Solo en The Force Awakens es un efecto bisagra. Lo que quiere hacernos es, él se conecta con los personajes nuevos, con Rey, con Finn, y de esa forma que nosotros simpaticemos con esos personajes. Y no funciona, son personajes totalmente acartonados, son personajes bidimensionales, son personajes que no gustan para nada. Intentan forzarnos que nos gusten, porque Han Solo tiene una conexión con Rey, estilo padre e hija, porque Finn, bueno, yo no sé quién puede conectar con Finn sinceramente. De esta trinidad nueva que se formó, y que más me gusta es Poe Dameron, porque bueno, Oscar Isaacs es un actorazo y le pone su corazón a este personaje, y está increíble, ¿no? Me habría encantado ver una interacción entre Poe y Luke, pero un Luke de verdad, no el Luke que nos presentaron en el episodio 8, porque realmente que eso es un desperdicio. El problema con The Force Awakens es ese, que Han Solo es un factor nostalgia que funciona como una bisagra. O sea, se nos da este personaje que nos encanta para que aprendamos a amar a estos personajes nuevos, y no funciona. En eso falla el personaje de Han Solo. También funciona como factor bisagra para que le tengamos un poco como de cariño en cierta forma a Kylo Ren, porque es su hijo. Y tampoco funciona. Digo, Adam Driver me parece un actorazo, pero yo creo que había muchísimos actores mejores para interpretar a Kylo Ren. ¿Cuál habría sido mi opción para Kylo Ren? Michael Fassbender. Ese actor habría roto ese personaje por todos lados, y tendrían que haberle hecho su propia película, su propia serie, y posiblemente su propia trilogía, si hubiese sido Michael Fassbender quien tomara el papel de Kylo Ren. Adam Driver a mí no me convenció nunca como Kylo Ren. Por eso, incluso la bisagra que se quiere hacer con Han Solo no me funciona ni siquiera con Kylo Ren. Entonces, en eso falla el personaje. En eso. Luego tenemos, como iba diciendo con Jurassic World, van bajando la calidad de las Jedi, que es una comedia. Está escrita y dirigida por Rian Johnson. Me encantó Knives Out, totalmente. Pero es una peli de comedia, y Star Wars no es comedia. O sea, es una peli que intentó cambiar el tono, intentó cambiar la metodología de cómo se narra una historia de Star Wars, pero no sale. Te ríes, evidentemente, no somos de piedra. Pero habría preferido ver una peli original de Rian Johnson estilo Star Wars. Original. Personajes originales, una historia totalmente nueva. Eso me habría encantado. Totalmente. Como fue el caso de Zack Snyder, que hizo una peli para Star Wars, no le aceptaron en Disney, y dirigió Rebel Moon. ¿Le he visto Rebel Moon? No la he visto, sinceramente. No soy muy fan de Zack Snyder. Y el problema acá, en lo que concierne al factor nostalgia, Carrie Fisher no me funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? Primero, porque nunca un personaje de Star Wars voló como Superman a través del espacio. Te ponen su tema, un tema bastante armónico, un tema bastante bonito. Es John Williams, no podemos decirle nada. Pero verla flotando en el espacio como si fuera Superman, a mí no me cierra.
nunca. Sobre todo tratándose de Leia. Si hubiese sido Luke, tal vez por ahí puede cerrar un poco más la cosa, pero es Leia. Nunca la vimos usar la fuerza y bueno. Luke. Ese no es Luke Skywalker. No es él. Y no lo digo yo. No solo yo. Lo dice Mark Hamill. Luke Skywalker dice, ese no es Luke Skywalker, porque es un personaje amargado, totalmente resentido, que bebe no sé qué líquido de no sé qué color asqueroso, de una ubre, de un bicho que no sé qué es. No me cierra, sinceramente, no me cierra ese personaje, está totalmente resentido, apagado, es deprimente ver ese personaje. No respeta ya más lo que son las tradiciones Jedi, y está encerrado en una isla y no quiere salir de ahí. Me parece, quisieron darle un trasfondo bastante trágico y no funciona. La aparición de Yoda tampoco, no funciona nada, porque yo no sé qué quieren hacer con Star Wars, sinceramente, pero ni siquiera la aparición de Yoda aporta algo, para nada. Entonces, The Last Jedi es una película que bajó mucho de calidad desde The Force Awakens, pero lo peor estaba por venir, como todos sabemos, que es que en el 2019 se estrenó The Rise of Skywalker, que es la peor película de Star Wars que he visto en mi vida. Una peli que yo estaba sentado en el cine y yo pensaba, quiero que se termine, tengo una vida allá afuera que quiero vivir y estoy sentado viendo esto que es horrible. El personaje de Carrie Fisher, desperdiciado. Ni hablemos del Lando Calrissian de Billy Dee Williams, que todos nos emocionamos cuando lo vimos porque dijimos el que faltaba, y también el que faltaba que hicieran pedazos y que lo tiraran a la basura, Lando Calrissian. No funciona. El factor nostalgia, Palpatine. ¿Para qué lo trajeron de vuelta? Porque no tenían un villano que meter. Mataron a Snoke en el episodio 8. Ahora pusieron a Palpatine. ¿Por qué? Tal vez habría sido mejor que el villano principal fuese Kylo Ren. Y no colocar ese Palpatine enfermizo, pálido, asqueroso. Un final soso. Poderes de la fuerza que son completamente Deus Ex Machina. Esa habilidad para curar con la fuerza, que evidentemente te darías cuenta que si se hubiese usado ese poder en Qui-Gon, no tendríamos Star Wars. Qui-Gon se habría curado, habría entrenado a Anakin, no se habría convertido en Darth Vader y no tendríamos franquicia. Pero es muy Deus Ex Machina, en el sentido de que no importa lo bestia que te dejen después de una pelea, te puedes curar. Entonces, no funciona. El factor nostalgia ahí no funciona porque son personajes agregados, como dije, de forma forzada. Están ahí porque aparecen. Y desaparecen porque desaparecen. Y bueno, básicamente esos son los factores de nostalgia que a mí no me cierran, que a mí no me gustan. Pelis que tienen algunos factores que funcionan, otros que no, unos que funcionan perfectamente, otros que no funcionan para nada. Y es un tema complejo. Seguramente están pensando en casos como por ejemplo DC, como por ejemplo de Flash, la aparición de Michael Keaton, pero no... En ese caso es bastante ambiguo también porque está bien usado el personaje, pero me parece que bueno, ¿por qué usar otro Batman? ¿No? Básicamente por un factor nostalgia y tratar de recaudar lo más que se pueda. Le salió muy mal. Me encanta el Batman de Michael Keaton. Lo considero el segundo mejor Batman después del de Christian Bale. Pero no funciona para nada. Y bueno, básicamente ese ha sido mi pequeño análisis sobre lo que es el factor nostalgia y si funciona o no funciona y en qué casos lo ha hecho y en qué casos no. Me encantaría saber sus opiniones, me encantaría saber lo que piensan, qué ejemplos les parece a ustedes que el factor nostalgia ha funcionado cuando no ha funcionado. Evidentemente, denle like al vídeo si les ha gustado, suscríbanse al canal, que me ayuda muchísimo de esa forma, compartan el contenido, síganme en Facebook y en Instagram para más novedades
y evidentemente, como siempre, quiero dejarles con un deseo y con una petición, que es que sean muy felices y que siempre lleven al cine en sus almas. Así que nos estamos viendo.